Hola, soy la doctora Claudia Berrondo, de la terapia intensiva del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, médica intensivista de ese lugar. Y esto es parte del ciclo de charlas del Comité de Analgesia de la Ionización de la SATI, en donde vamos a tocar el tema de intervenciones en pediatría para los niños ventilados críticamente enfermos y con algunas anotaciones si fueran COVID positivos. Algunas de las modificaciones por el COVID ha sido la secuencia de intubación rápida, utilizando un equipo de protección respiratorio completo, pero oxigenando con máscara con reservorio de 3 a 5 minutos, intentando no usar la bolsa de reanimación y la máscara dentro de las posibilidades. Si tuviéramos que usarlos, colocarle un filtro bacteriano y viral de alta eficacia a la bolsa de reanimación. Con respecto a las drogas, utilizar las que habitualmente usamos, ketamina midazolam o fentanilo midazolam para la analgesia y sedación. Si hay lugares que usan etomidato o propofol, no hay contraindicación para usarlos. La intención es que uno use lo que utiliza habitualmente y no estar innovando en esta época de tanta incertidumbre y tantos conocimientos nuevos y aprendizaje continuo que estamos haciendo. La relajación muscular estaría más indicada y recomendado el becuronio. La succinilcolina se puede utilizar, pero en pediatría cada vez se va usando menos por los efectos adversos que tiene, y se prefiere el rocuronio, que prácticamente no tiene efectos adversos, salvo la alergia a la propia droga, y que es el bloqueante neuromuscular no despolarizante con un comienzo de acción más rápido. Una vez realizada la intubación orotraqueal por algún miembro del equipo más experimentado, se insufla el balón, se conecta al ventilador y recordar que ante cualquier desconexión se debe cambiar el tubo y colocar en stand-by el ventilador. Para los niños críticamente enfermos ventilados, tenemos estrategias de analgesia y sedación que no son muy diferentes en los niños no COVID positivos y los COVID positivos. La estrategia fundamental, que ya antes empezó a usar adultos y que en pediatría también está demostrada con buenos resultados, es la estrategia de analgosedación, es decir, optimizar el dolor, optimizar la analgesia, que si eso se logra, la necesidad de sedación es mucho más baja, hay menos efectos adversos, como por ejemplo el delirio, y el paciente, al estar más despierto, está en condiciones de poder decirnos su control de dolor. Si le duele más, si le duele menos, si tenemos que aumentar la analgesia o no. El dolor entonces es uno de los síntomas más importantes que tienen los pacientes críticos en terapia intensiva. Se lo considera tan importante como un signo vital más. Por eso se le dice que es el quinto signo vital. Y el dolor no tratado o maltratado tiene consecuencias negativas para el paciente, tanto a corto plazo como a largo plazo. ¿Por qué tiene dolor el paciente crítico? Bueno, su propia enfermedad probablemente traiga dolor orgánico, pero también los procedimientos que le hacemos, los dispositivos que le colocamos, los cambios posturales, las aspiraciones de secreciones, etcétera, un montón de procedimientos y actividades que hacemos con los pacientes que le van a generar dolor. Por eso es lo primero que tenemos que tratar dentro de este tema. Hay que saber y reconocer que el dolor es subjetivo. Cada paciente, ante un mismo estímulo nociceptivo, tiene mayor o menor intensidad del dolor. Por lo tanto, la valoración mejor del dolor la va a hacer el propio paciente. Si se puede comunicar, hay que intentar usar escalas de acuerdo a la edad, sea la análoga visual, la numérica, la verbal, la de colores, la facial. Pero el problema ocurre cuando están ventilados los pacientes con una sedación demasiado importante como para que se puedan comunicar con nosotros y decirnos cuánto dolor tienen. Para estos pacientes utilizamos escalas. Siempre que usamos escalas tratamos de usar las escalas validadas por la edad y en el idioma en que nos manejamos. Una de esas escalas que usamos nosotros en la terapia intensiva del Gutiérrez es la escala FLAC, que es una escala de dolor pediátrica para niños de 1 mes a 4 años,
Y también se ha utilizado en chicos mayores y hasta en adultos, como buenos resultados. Es una escala conductual que mira las expresiones de la cara y las actividades del cuerpo, y con esto podemos tener una idea más objetiva de si tiene o no dolor el paciente y cuánto dolor tiene. Y las ventajas de las escalas es que la puntuación uno la puede seguir a lo largo del día, aunque cambien los operadores. Otra escala que está descrita para la terapia intensiva pediátrica es la CONFOR. La CONFOR no discrimina dolor y ansiedad, solo habla de disconfort. Entonces, sabemos por puntajes cuánto disconfort puede tener el paciente, no podemos discriminar si es por dolor o por ansiedad, por eso esta escala, algunos la ponen para el dolor y otros para sedación. Pero es una escala validada para terapia intensiva pediátrica, lo que pasa es un poco más prolongada, lleva un poco más de tiempo realizar y un poco más de entrenamiento. ¿Qué analgésicos tenemos para tratar el dolor en nuestros pacientes? Siempre la base analgésica son los opioides, en infusión continua, fentanilo o morfina según la disponibilidad del lugar, y conviene siempre adicionar otros analgésicos para coadyuvar el efecto, de tal manera que utilicemos la menor dosis posible de los opioides y evitemos o disminuyamos la posibilidad de efectos adversos, tolerancia y abstinencia. Esos otros analgésicos no opioides son el paracetamol, los AINES. Si el dolor es muy fuerte, o como ocurre muchas veces en la quemadura, a veces hay que adicionar a los opioides ketamina. Y si el dolor es neuropático, estaría mejor controlarlo adicionando a los opioides pregabalina, gabapentina o carbamazepina. En el caso de los posquirúrgicos, a veces está la opción de la analgesia regional y son todas maniobras que se pueden hacer para el control del dolor multimodal, aparte de las actividades no farmacológicas que uno pueda hacer. Para la sedación, lo más importante que tenemos que recordar los pediatras es que nuestros pacientes, en su gran mayoría, pueden estar calmados, lúcidos, sin dolor, cooperativos, interactivos, con una sedación ligera. Y solo una minoría de pacientes requieren una sedación profunda. En el caso del COVID, la mayoría puede llegar a ser por falla respiratoria severa. Hay algunos ingresos a terapia por otras razones, hemodinámicas fundamentalmente, que quizás no requieran sedación profunda. De hecho, la sedación profunda altera más la hemodinamia. Así que bueno, hay que estar atentos en qué pacientes puntuales se necesita esta sedación profunda y tratar de tener con sedación ligera al resto de los pacientes. Si hay algo que en general hacemos en terapia pediátrica y tenemos que tener cuidado es de evitar la sobresedación. También hay escalas para valorar el grado de sedación de los pacientes, como la escala RASS. Hay otras escalas, está la Ramsay, pero que no está en realidad validada para pediatría. La CONFOR ya comenté que también se utiliza para sedación. Y la RASS es una escala que está validada en español hace bastante y en pediatría hace algunos años. Es muy sencilla, discrimina bastante bien los niveles de ansiedad y de sedación. Nos conviene siempre tener al paciente entre el 0 y -2. Si necesitamos que esté con sedación profunda, estará en -4, -5. Y nos permite también unificar nuestros criterios con las terapias de adultos que lo utilizan ampliamente y podemos todos estar hablando el mismo idioma. Los sedantes que tenemos disponibles en pediatría, la base en realidad son las benzodiazepinas, si bien hay artículos que la van relacionando con el delirium como en adultos, la evidencia es baja y todavía no hay demasiada evidencia fuerte para obligar a las instituciones a que compren más otras drogas más caras, como la dexmedetomidina, sin una evidencia tan fuerte, y preferible usar entonces las benzodiazepinas, que son unas drogas baratas y ampliamente distribuidas en todas las terapias, sabiendo la posibilidad de que puede generar más delirium y que habrá que acortar su uso apenas se pueda. El midazolam en infusión es la droga más utilizada, el lorazepam también se utiliza, más en general en forma intermitente. Hay que recordar que la vida media de estas drogas se prolongan porque tienen metabolitos activos
y como se metabolizan en hígado y se eliminan por riñón, también se prolonga su vida media en pacientes con disfunción hepática y renal. Los otros sedantes que luego ya comentamos son los alfa-2 agonistas, la clonidina, que es una droga más barata y más ampliamente distribuida en las terapias pediátricas y neonatales, y la dexmedetomidina con mucha mayor potencia. Son otro tipo de sedantes que se metabolizan por hígado, pero que requieren tener una falla hepática importante para tener que suspenderlos. No tiene metabolitos activos y no se acumula en infusión. Por lo tanto, tiene sus ventajas de poder ser suspendida la infusión y tener un despertar relativamente rápido. No estarían indicados para la sedación profunda, porque son sedantes para sedación consciente. Así que si tuviéramos que tener al paciente con sedación profunda, no serían la primera indicación. El propofol, que es una droga que adultos usan mucho, nosotros tenemos más limitaciones. No estaría recomendada en pediatría para infusiones mayores de 24 horas por mayor riesgo del síndrome de propofol. Bueno, habrá pacientes en los que tengamos que tenerlos con sedación profunda y bloqueantes neuromusculares. Es importante tener en cuenta que si el paciente, por las escalas, no tiene dolor y está con sedación profunda, y a pesar de eso tiene asincronías con el ventilador, no sería indicado tener que seguir subiendo las dosis de opioides o de benzodiazepinas o de sedante que tenga, porque solo vamos a lograr intoxicar al paciente y no eliminar las asincronías. Así que ese sería el momento de utilizar bloqueantes neuromusculares si el paciente está tan grave y requiere tener una total adaptación a la ventilación mecánica. De los bloqueantes neuromusculares utilizados son los no despolarizantes, pues se utilizan en infusión continua, becuronio, atracurium, pancuronio. El cisatracurium no está en el país, y el rocuronio, si tienen disponibilidad, es más caro que los demás, y por eso uno lo trata de guardar para las secuencias de intubación rápida, y no lo usaría tanto en infusión, pero por una cuestión de costo, si no se podría hacer también. Lo importante con los bloqueantes neuromusculares es que se requieren en algunas patologías severas como el distrés, pero tiene muchos efectos adversos importantes, fundamentalmente la debilidad muscular y la neuropatía generada y asociada al menos a los bloqueantes neuromusculares, por lo tanto habría que usarlos el menor tiempo posible. Antes de colocarlos, asegurarse un nivel de sedación profundo y un buen control de la analgesia, y la verdad que hay que ir evaluando, ojalá día a día, si requiere seguir teniendo el paciente un bloqueante neuromuscular, y estaría bueno hacer ventanas para ver que realmente tengamos bien controlado el dolor y esté en una sedación óptima para seguir infundiendo estas drogas. En el 2016 había salido un artículo hablando de las ventajas en mortalidad y en resultados de los bloqueantes neuromusculares en el distrés en las primeras 48 horas, pero que después en el 2019 no se repite en otro estudio. Así que, bueno, los bloqueantes hay que usarlos cuando sean necesarios y el menor tiempo posible. Algo más que tenemos que estar atentos los terapistas pediátricos, y que no lo hacemos habitualmente, es detectar el delirium. El delirium ocurre habitualmente en pacientes críticos. Es una disfunción cerebral aguda que se suma a otras disfunciones de la enfermedad crítica. Se caracteriza por un cambio agudo o fluctuación del estado mental, con una alteración del nivel de conciencia o de la construcción de pensamientos, y su signo cardinal es la falta de atención. El tipo hipoactivo es el más frecuente, le sigue el mixto y por último el hiperactivo. El hiperactivo es el que todos nos damos cuenta, pues son esos chicos inquietos que no podemos controlar. Pero el hipoactivo es el más frecuente y es el que habitualmente se subdiagnostica si no estamos buscándolo, especialmente con escalas. El delirium tiene un impacto negativo en el paciente, a corto plazo y a largo plazo. En adultos está muy bien estudiado, en pediatría el largo plazo todavía no está tan bien estudiado, pero se estima que es muy posible que también tengan efectos deleterios posteriores. La prevalencia es alta, así que hay que buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? Con escalas. La escala de Cornell, que es para niños de 0 a 18 años,
o la escala pediátrica, adaptación del Kamiko de adultos, en su forma preescolar para niños de 6 meses a 5 años, o pediátrico para más de 5 años. Nunca hay que olvidar las medidas no farmacológicas, porque tanto para mejorar el dolor como la sedación, prevención del delirio y su tratamiento inicial, estas medidas son la base. Acuérdense que el delirium solo uno puede tratar farmacológicamente la hiperactividad del delirium, no el delirium. Y en principal base de tratamiento del delirium son estas medidas no farmacológicas, así que las tenemos que tener en cuenta permanentemente en la terapia intensiva. Que el paciente esté confortable, con una temperatura adecuada, un nivel de ruidos bajo, más luz de día, menos luz de noche. Tratar de no utilizar la restricción física, que tenga elementos conocidos o familiares con él para sentirse acompañado, eliminar o discontinuar en lo posible las medicaciones favorecedoras del delirium, una actividad motora progresiva, que haya una buena comunicación del equipo con la familia, es muy angustiante para la familia el delirium del paciente y para el equipo de salud también. Y bueno, subrayé presencia de la familia porque es la principal medida no farmacológica que se nos va a ver complicados en este tiempo de COVID. La mayoría de las terapias pediátricas no tienen en su estructura condiciones para mantener al paciente permanentemente acompañado con el padre o la madre, que también tendrá que cumplir el aislamiento estricto por el COVID positivo, y eso nos dificulta poder tener a los niños acompañados con su familia. Así que tenemos que apelar mínimamente a la comunicación telefónica o con videollamada para la familia y especialmente el niño con su familia. En pediatría se trató de llevar parte del bundle ABCDF de adultos, que dio excelentes resultados para prevención del delirio y para prevención de mortalidad y morbilidad. Bueno, en pediatría se hizo un bundle en algún trabajo que lo nombro acá, con 3 pasos: el monitoreo del delirium, con, en este caso, la escala de Cornell, un protocolo de analgosedación en donde se controlará el dolor y se determinará el objetivo de sedación del paciente, y movilización temprana. Con estos 3 pasos lograron una disminución de casi 40% del delirium en su terapia intensiva. Así que funcionarían también para nosotros probablemente el mismo bundle que para adultos. El síndrome de abstinencia es otra situación que nos vamos a encontrar en pediatría. Estamos más avesados en detectar esto. Muchas veces no podemos distinguir la abstinencia del delirio en otras situaciones de excitación. El diagnóstico es difícil y en general es de descarte. Y lo vamos a ver cuando queremos discontinuar o descender los opioides y las benzodiazepinas con más de 5 días o con dosis altas de infusión. La incidencia es bastante alta. Bueno, lo importante acá es tener un protocolo de descenso y ir reemplazando las drogas endovenosas con la metadona y el lorazepam para reemplazar los opioides y las benzodiazepinas y favorecer su discontinuación. También hay escalas para su diagnóstico y su detección. Una de ellas, que es la que usamos, es la SOFIA, que es una escala bastante sencilla, se tarda muy poquito tiempo en hacer, y a diferencia de otras no requiere ningún estímulo doloroso ni ningún estímulo en realidad para poder evaluar al paciente. Bueno, lo más importante entonces son las últimas evidencias en pediatría, que en realidad coinciden con las de adultos. Es fundamental tener protocolos en las unidades para que se uniforme el manejo de los pacientes y que sean con objetivos de sedación. Un paciente puede tener distintos objetivos de sedación a lo largo de la evolución de su enfermedad, y cada paciente tendrá el propio. Así que estos protocolos basados en una evaluación sistemática con escalas del dolor, de sedación, de delirio y de abstinencia, con un objetivo de sedación ligera, es lo que ha mejorado los resultados en la terapia intensiva pediátrica, demostrado por bastantes papers. Como conclusión, y nos tenemos que llevar esto, me parece, de esta charla para cualquier paciente pediátrico ventilado, tenemos que asegurarnos siempre de tener controlado el dolor,
Tenemos que evaluar diariamente el objetivo de sedación para ese paciente en ese momento. Debemos siempre tratar de tener al paciente con sedación ligera y evitar de todas maneras la sobresedación para evitar más morbilidad. Siempre tenemos que tener presentes las medidas no farmacológicas, evaluar la posibilidad de abstinencia, evaluar y detectar precozmente el delirio, respetar el sueño y favorecer la movilización progresiva. Bueno, muchas gracias.